Hay tensión mundial. Estados Unidos afirma que la invasión rusa a Ucrania podría comenzar en cualquier momento. Se tiene previsto que el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin mantendrán una conversación telefónica para abordar esta problemática y tratar de zanjar soluciones. Veamos. Las alarmas se han encendido a nivel mundial y es que con el pasar de las últimas horas la tensión entre Rusia y Ucrania incrementa. Al respecto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó este fin de semana que una invasión rusa a Ucrania podría comenzar en cualquier momento, incluso durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. El país norteamericano continúa viendo señales muy preocupantes de una escalada rusa, incluidas nuevas fuerzas que llegan a la frontera con Ucrania. No podemos predecir el futuro. No sabemos exactamente qué va a ocurrir, pero el riesgo es lo suficientemente alto. Si se quedan, están asumiendo riesgos, sin garantías de que haya otra oportunidad para salir y sin perspectivas de una evacuación militar por parte de tropas estadounidenses, en el caso de que haya una invasión rusa. Por ende, Estados Unidos instó a sus ciudadanos a salir de Ucrania en las próximas 24 a 48 horas ante el riesgo inminente de la posible invasión rusa, que a su juicio podría comenzar con bombardeos aéreos y ataques de misiles. Si hay un ataque ruso a Ucrania, es probable que empiece con bombardeos aéreos y ataques de misiles que obviamente matarían a civiles, sin importar su nacionalidad. Una posterior invasión terrestre implicaría un número enorme de tropas rusas. Las autoridades estadounidenses aseguran que las comunicaciones y transportes comerciales podrían ser interrumpidos y nadie podría contar con salidas por aire, tierra o tren una vez que empezaran las acciones militares. Según informan medios internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantendrán este sábado una conversación telefónica ante la tensión en Europa del Este. Será la primera conversación directa entre ambos líderes durante este año. Recordemos que el 30 de diciembre, Biden y Putin dejaron patentes sus diferencias sobre Ucrania en otra llamada telefónica. El mundo está a la expectativa de cuál será el desenlace de este conflicto europeo. María de Los Ángeles Randón, 24 horas. Y la tensión marcada entre Rusia y Ucrania ha generado reacciones internacionales. Se ha brindado respaldo no solo político, sino también militar. Pero, ¿quiénes son los aliados de Ucrania y Rusia? Se lo presentamos en el siguiente reportaje. La tensión entre Rusia y Ucrania ha crecido en los últimos días, lo que ha generado reacciones internacionales dentro y fuera de Europa. El respaldo a Kiev o a Moscú depende en gran medida del contexto histórico y geopolítico. Por el lado de Ucrania, el apoyo ha llegado desde Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, advirtiendo de una invasión rusa inminente, por lo que incluso ha brindado apoyo militar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mientras la OTAN y la Unión Europea también se han pronunciado, anunciando fuertes sanciones económicas y políticas a Rusia en caso de que estalle un conflicto. El respaldo militar en favor de Ucrania también ha llegado desde Canadá, España, Lituania, Polonia, Reino Unido y Turquía, incluyendo armamento, misiles antitanque, drones armados y buques de guerra navales. Mientras que Alemania, Azerbaiyán, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Japón, Letonia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Georgia y República Checa han mostrado su apoyo político a Ucrania. ¿Qué pasa en el caso de Rusia? A favor del Kremlin, la única expresión formal de respaldo ha llegado desde Bielorrusia. Además, Vladimir Putin también podría recibir ayuda de naciones que dependen económica y políticamente de Rusia. Esto incluye a los países que conforman la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, como son Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Dos países clave que estarían del lado del Kremlin son China e Irán, que junto a Rusia vienen estrechando sus relaciones como un eje opositor a Occidente. Aunque desde América Latina también habría respaldo a Putin, de Cuba y Venezuela, por ejemplo, aliados históricos de Rusia. Solo Eslovaquia y el Papa Francisco han hecho un llamado a la paz entre ambos países. De esta manera, con bloques opuestos muy marcados, el mundo se mantiene expectante de lo que pueda ocurrir entre Rusia y Ucrania en los próximos días. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y la reciente tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia tiene sus orígenes en la disolución de la Unión Soviética.
Desde 2014, la región del Donbass, en el este de Ucrania, se encuentra inmersa en un duro conflicto que ha dejado ya más de 14.000 víctimas mortales. La reciente tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia no es nueva. Tiene sus orígenes en 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética y todo el espacio que ocupaba se convirtió en 15 repúblicas independientes. Ucrania es una de ellas. El país entonces comenzó su acercamiento a Europa. En el 2008, Ucrania y Georgia, otra antigua república soviética, recibieron una invitación para sumarse a la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Esa invitación para Vladimir Putin, presidente de Rusia, representó una gran amenaza. Así que en el 2013 forzó al presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, a suspender el acuerdo de asociación con la Unión Europea que estaba a punto de firmar. Los proeuropeos, quienes veían en el pacto una ruta hacia el futuro, protestaron en las calles. En febrero de 2014, las manifestaciones fueron reprimidas con mucha violencia. Ese episodio en la historia se conoce como el Euromaidán, en el que murieron 100 personas. Y es allí cuando comienza realmente la guerra que dura hasta hoy, pues Putin aprovechó el descontento popular para invadir la península de Crimea, en el sur de Ucrania, que es la salida al Mar Negro, un territorio histórico de alto significado político para Rusia. A partir de la anexión de la península de Crimea, la popularidad de Vladimir Putin creció. Y ese fervor no solo se sintió en Rusia, sino también en el este de Ucrania, en la región de Donbass. De hecho, los prorrusos lo demostraron tomándose el edificio del gobierno de Donetsk, para dejar en claro que prefieren dejar caer a Ucrania en manos rusas que entrar en Europa. Desde ahí el campo de batalla se asentó en esa parte del país. A partir del 2014 incluso se conoce que Rusia le ha estado suministrando armas a los separatistas prorrusos. Este conflicto ha dejado ya más de 14.000 víctimas mortales. Molesto por la situación a inicios de 2021, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide acelerar el ingreso a la OTAN para atemorizar a Putin y terminar con su apoyo a la guerra en el este del país. Pero el presidente ruso exigió que el compromiso de no expandir la OTAN se lo pongan por escrito. Y ya para enero de este año comenzó a entrenar soldados rusos en la frontera con Ucrania y envió tanques y aviones a la República Amiga de Bielorrusia, lo que representa un claro mensaje de que la invasión está cerca. Y por supuesto, las reacciones internacionales. Luisa María Heredia, 24 horas. Más información sobre lo que está sucediendo en esa parte del mundo la tendremos muy pendiente a lo largo de esta hora informativa. Vamos ahora con otros temas de índole nacional. Ponga atención, cuando son las 1:10 de la tarde les contamos que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nuestra propia guerra, no hay tregua. La pugna que inició el miércoles con la remoción de la presidenta Sofía Almeida mantiene dos bandos divididos. Almeida pertenece en la institución desde el viernes y Hernán Ulloa, el presidente designado por mayoría, sesiona desde un hotel de la capital. Nuestra compañera Natalie Jiménez se encuentra en el punto con más detalles. Compañera, muy buenos días. Buenas tardes, Luis, amigos televidentes. Así es, la disputa por el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social continúa. Hay dos presidentes, cada uno se refugia en un recurso legal. Sofía Almeida cuenta con una medida cautelar y Hernán Ulloa con una acción de protección. Sin embargo, constitucionalistas han señalado que estos recursos son improcedentes. Con más detalles les hemos preparado un reportaje, veámoslo. La pugna en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social crece. Ahora hay dos cabezas en la institución. Cada uno se escuda en acciones judiciales. Hernán Ulloa, presidente del grupo de mayoría, cuenta con una acción de protección y Sofía Almeida con una medida cautelar que, según el constitucionalista Ismael Quintana, no son procedentes. En el caso de Almeida, no puede proponer una medida cautelar autónoma con la finalidad de impedir que un órgano público, un órgano colegiado, aplicando el Código Orgánico Administrativo, decida la remoción. Entonces, esa medida cautelar era improcedente y además tiene un vicio de incompetencia del juez en razón del territorio. Y en el caso de Ulloa, debió solicitar una revocatoria a la medida cautelar y no una acción de protección. Hernán Ulloa presenta una acción de protección y pide como medida cautelar que la jueza le revoque la medida cautelar que se le concedió a Almeida. Entonces, todo esto confluye en un solo escenario, que es el abuso del sistema de garantías jurisdiccionales con la sola finalidad de zanjar disputas políticas. ¿Sí? Según Quintana, la bicefalía que se presenta en la institución no es posible. Hasta que la situación no se zanje regularmente a través de estas acciones de protección y medidas cautelares,
Hernán Ulloa es oficialmente el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Por su parte, el constitucionalista Salim Saidán señala que es la Asamblea Nacional la que debería intervenir en la disputa. La mejor manera de resolver esta pugna es que la Asamblea Nacional intervenga, inicie juicio político contra todos los consejeros, ¿sí? Que actúen sus alternos, porque definitivamente no hay otra solución que iniciar juicio político por incumplimiento de funciones, censurarlos, destituirlos, porque todos, absolutamente todos, han incumplido sus funciones. Resolver estos recursos podría tomar más de 3 meses y mientras tanto, los procesos de designación de autoridades continúan estancados. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Y mientras se resuelven estos conflictos, la institución continúa laborando de manera fraccionada. Como les mencionábamos, Sofía Almeida permanece en la institución desde el día miércoles y Hernán Ulloa está en un hotel de la capital. Ya hay 2 convocatorias. La de minoría es para el día martes a las 4 de la tarde y la de mayoría para el día lunes. Solo podrá iniciar la sesión que cuente con el quórum necesario. Sofía Almeida ya ha advertido que en caso de que los consejeros no acudan a su convocatoria, llamará a sus alternos. Esta es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes de estudios. Muy buenas tardes. Gracias, compañera, por la información. Y ahora, cuando son las 1:13 de la tarde, le contamos que por unanimidad la Comisión de Fiscalización y Control Político calificó la solicitud de juicio político en contra del Contralor General del Estado subrogante, Carlos Riofrío. La solicitud la presentó el asambleísta Ronnie Aliaga por supuestos incumplimientos de funciones. Una vez calificado, la Secretaría debe notificar al funcionario sobre el inicio del proceso en un plazo de 15 días. Riofrío deberá presentar la respuesta a las acusaciones políticas y las pruebas de descargo. Dentro del mismo plazo, el asambleísta solicitante deberá presentar las pruebas que sustenten sus afirmaciones. Votos a favor. Se aboca conocimiento del trámite de enjuiciamiento político al señor ingeniero Carlos Riofrío en su calidad de Contralor General subrogante. Efectivamente, lo que hemos hecho el día de hoy es por unanimidad. Entiendo que el colega legislador Tomás Córdoba no registró su asistencia. Abocar conocimiento y calificar una nueva solicitud de juicio político, esta vez planteada por el colega legislador Ronnie Aliaga en contra del señor Contralor General del Estado. Hemos procedido en derecho. Señor secretario, tiene que proceder de acuerdo a la normativa a notificar a las partes. Seguimos a las 1:16 de la tarde para contarles que las intensas lluvias registradas ayer por la tarde provocaron el desbordamiento de un río en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. Varias calles se inundaron y también varios vehículos quedaron atrapados. Alberto Luna tiene los detalles desde el punto más afectado. Alberto, muy buenas tardes. Gracias de estudios, amigos televidentes, buenas tardes. La temporada de lluvias continúa provocando estragos aquí en la provincia de Pichincha, esta vez en el cantón Rumiñahui. Ayer por la tarde, el río San Nicolás, que podemos ver en estos momentos en imágenes, se desbordó como consecuencia de fuertes precipitaciones. En redes sociales, de igual forma, se difundieron imágenes de la magnitud de la inundación. El punto que mayor complicaciones registró es en el sector de la gasolinera del Viejo Roble. Es justamente donde me encuentro en estos momentos con el alcalde de Rumiñahui, Wilfrido Carrera, para darnos a conocer sobre el balance que deja estas afectaciones. Muy buenas tardes, cuénteme, ¿hay personas heridas? Por suerte no hay personas heridas, esa es una satisfacción que tenemos. Los daños son materiales, hay algunas casas afectadas, pero fundamentalmente la gran preocupación que tenemos es este sitio de la E35, que hace 25 años se construyó y para el paso del río hubo que construirse una alcantarilla. Y esta alcantarilla parece que no fue del suficiente diámetro, creo que es de 2,5 metros y resulta insuficiente. Hicimos un sobrevuelo y constatamos que en el curso de este río que nace en el Paso Ochoa existen muchísimos deslizamientos de tierra. Es decir, no tiene que ver con que quebradas estén sucias o con desperdicios. Absolutamente no. Parece que es de la misma naturaleza la que generó esto
estamos con este taponamiento de esta alcantarilla, que repito, se no debe estar, estamos trabajando más de 8 horas consecutivas en esto y no hemos conseguido destapar. Estamos esperando que esto es competencia del Ministerio de Obras Públicas y de Pana Vial como administradora de esta vía. Esta vía, justamente la E35, es una importante conexión vial para el cantón Rumiñahui. Según las estimaciones y los trabajos que están realizando, ¿cuándo va a estar habilitada nuevamente? Esa decisión vamos a tomarlo hoy, si es que no hay una forma de destapar este viaducto, este ducto. Si no hay cómo, pues no hay otra alternativa que de abrir la vía para que evacúe y ver al fin qué daños sean. Esa decisión tomaremos, no podemos hacerlo nosotros aisladamente como gobierno municipal, sino que lo tiene que hacer en conjunto el Ministerio de Obras Públicas y Pana Vial como su administrador. Perfecto, le agradezco muchísimo. Estas son las declaraciones del alcalde de Rumiñahui, donde nos ha confirmado que no hay personas heridas producto de estas inundaciones. Sí, lamentablemente, carros afectados, personas que quedaron atrapadas en sus carros y que fueron rescatadas por el cuerpo de bomberos. Los detalles al respecto les tendremos en nuestra emisión estelar de las 20 horas. Doy paso nuevamente a estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, y gracias por tu información. Nosotros acá seguimos con más. Ponga atención, en materia de rehabilitación social, no son pocos los pendientes, según la Comisión de Pacificación Penitenciaria. El presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que se trabaja en reforzar el personal de guías y en reducir el hacinamiento. Vamos a enlazarnos en este momento con Carlos Zacoto, quien sigue el tema, para más información. Adelante, compañero. Sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Esta semana los integrantes de la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario revelaron que en el marco de sus recorridos por las cárceles del país han podido constatar que los privados de la libertad continúan armados y descartaron que por lo pronto exista una tregua entre las organizaciones delictivas que operan en las cárceles del país. En tanto que el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha asegurado que en los próximos días firmará sendos decretos que permitan viabilizar la excarcelación de privados de la libertad que hayan cumplido un porcentaje importante de su pena, esto con el fin de disminuir el hacinamiento carcelario. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. 3 meses es el plazo que el gobierno se ha colocado para disminuir el hacinamiento carcelario. Así lo dijo el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien facilitará indultos vía decreto ejecutivo. Lo dijo en Nabón, provincia de Azuay. A muchas personas privadas de la libertad que ya han cumplido con el tiempo establecido en el COIP y que por problemas burocráticos en el pasado no se les ha dado el derecho de prelibertad. Vamos a atender muy probablemente a cerca de 5.000 personas. Estas declaraciones las emitió tras haberse reunido con la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario, organismo que entregó ya una serie de sugerencias al Ejecutivo en torno a las mejoras que se deben hacer en materia de rehabilitación. Ya es tiempo de empezar a lidiar con procesos como tratamiento, salud pública, trabajo y este tipo de cosas que son sumamente importantes. Pero hay una realidad que es innegable. Al momento en las cárceles hay una tensa calma. Dentro de las organizaciones delictivas enfrentadas siguen armadas. Lo confirmó Nelsa Curbelo, principal vocera de la comisión. Nosotros hemos visto armas dentro de la cárcel y no cualquiera. Nos dicen hay más armas adentro ahora que antes. Hay serios problemas de seguridad, apuntó, pues no importa si ya hay escáneres en algunos reclusorios. Las armas siguen entrando y eso evidencia, dice Curbelo, que la corrupción está enquistada. Y está ligada a quienes tienen la posibilidad de entrar, porque las armas no tienen patitas, alguien las lleva. El presidente Lasso habló de la necesidad de incrementar el número de guías y que el trabajo con policías y militares debe continuar. El sistema de seguridad consiste en tener 4.000 guías penitenciarios. Apenas tenemos 1.600. Ya comenzamos el proceso de selección de los 2.400 que nos faltan. Desde la comisión se recalca que todas estas acciones deben ir acompañadas de estrategias que permitan fortalecer la rehabilitación, pues las deficiencias en salud y educación, por ejemplo, abonan al clima de tensión que hoy existe. Eso y además
Combatir la corrupción al interior de estos centros donde aún hay armas que entran y que evidencian que los controles son insuficientes, que dentro hay facilitadores y complicidad. Y bien, además, desde el Ejecutivo se afirma que al momento se trabaja en la reinstitucionalización del servicio de atención a privados de libertad, pues al momento no se cuenta aún con las herramientas para hacer frente a esta crisis carcelaria. Una crisis carcelaria que en 2021 mostró su peor rostro, pues más de 300 privados de la libertad fueron asesinados en el marco de diferentes masacres en las cárceles del país. Es lo que podemos informar, seguimos con mucho más desde Estudios. Buenas tardes. Gracias, Carlos, por la información que nos has entregado. Vamos ahora a contarles que la violencia es imparable a nivel nacional. Los ciudadanos se sienten amenazados por la delincuencia y exigen al gobierno poder sentirse seguros. Esta mañana fue encontrado un cuerpo sin vida en Durán. Vamos a contactarnos inmediatamente con nuestra compañera Luisa María Heredia. Ella se encuentra en ese cantón recabando la información. Hola, Luisa, adelante. ¿Qué tal, Luis Antonio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. De hecho, solo aquí en el cantón de Durán van ya 25 muertes violentas en lo que va de este año, de las 142 que suma la zona 8, que incluye también a Guayaquil y San Borondón. Como bien mencionabas, esta mañana fue encontrado un cuerpo en una zanja cerca del Cerro Redondo, esto es en el norte de Durán. Allí apareció un cuerpo decapitado. La policía actualmente está investigando tanto la identidad de la víctima como también cuál sería el motivo del asesinato. Y pasa en Durán, pasa en Guayaquil, donde realmente hay sectores como el Guasmo Sur, donde la incidencia de la criminalidad es tan alta que la ciudadanía vive en zozobra. Y por eso los ciudadanos mismos le están exigiendo ya al gobierno central que le ponga más interés al tema de la seguridad. Veamos el siguiente reportaje. Está saliendo de la casa, comienzan a disparar allá, ya esto está insoportable, uno no puede ni vivir. La gente tiene que estar como metidos en su casa como delincuentes, no salir de su casa. Yo salgo de mi trabajo y uno sale asustado. Uno tiene que pensarlo bien, decir, ¿voy o no voy? Ramón, Rosita y Guillermo viven en el Guasmo Sur, es decir, en una de las zonas más conflictivas de Guayaquil, que es la ciudad más violenta del país. En las últimas semanas han visto y escuchado por lo menos 3 balaceras. Los sicariatos, comentan, son prácticamente a diario. Los robos y la venta de droga hasta se han vuelto cotidianos. Pero que así no se vive, sino que se sobrevive, aclara Rosita. Dígame usted, ¿cómo uno no va a estar nervioso, amigo? Que uno sale a su trabajo, sale a buscar el pan y la delincuencia, ¿cómo está? De hecho, el propio comandante de policía de la zona 8, Víctor Zárate, esta semana reconoció ante la prensa la preocupación que el alarmante incremento de la criminalidad, pese a los esfuerzos de su personal, le genera. Entendiéndose que los niveles de violencia han aumentado acá en la zona 8, lo que nos preocupa. Y es que la situación ya es tal que en su patrullaje, lo que le dicen los policías a los habitantes de las zonas más conflictivas como el Guasmo Sur es que se queden en casa, que si no tienen obligación de salir, mejor no lo hagan, porque en la calle en cualquier momento a alguien matan. Se ha solicitado a todos los ciudadanos que ingresen a sus domicilios y que dejen de estar realizando actividades que podrían ser un factor de riesgo para los ciudadanos. Esta semana, en su diálogo con la prensa, el presidente sobre la inseguridad dijo lo siguiente. Yo tengo 8 meses en el gobierno, después de 4 cumpliré 1 año, pero este es un problema que está instalado en el Ecuador 15 años. Vamos a enfrentarlos porque no podemos permitir que esto sea una selva y que sea tierra de propiedad de las bandas del narcotráfico, de trata de personas. Pero con toda sinceridad, no me pueden pedir a mí que resuelva un problema de 15 años en 1 año, en 1 mes o en 1 hora. Pero William, quien vive y trabaja en Guayaquil, es decir, quien tiene todos los días que poner en riesgo su vida al salir, dice que son resultados, no justificaciones, las que hacen falta. Queremos ya más acción, que se sienta que el gobierno está actuando, que no nos vengan a decir, nomás tengo recién 7 meses, 8 meses. Se puede hacer mucho. Juan Manuel Bermúdez, quien fue intendente de policía del Guayas cuando Guillermo Lazo era el gobernador de la provincia, coincide con William. Respeto el criterio que tiene el señor presidente, pero yo no creo que eso sea una justificación real. Cuando yo fui intendente de policía, él era el gobernador de la provincia y nosotros cogimos la gobernación con 16 robos de carros diarios. Implementamos un plan y bajamos a 1 o 2 robos de carros diarios. Y fue inmediatamente, y eran también días difíciles. Por eso acota que lo principal es tener un plan, que hoy por hoy evidentemente no hay. Vamos a peinar primero el Guamo. 1 mes nos vamos a quedar ahí y vamos a patrullar por dentro. Ese es un plan. Vamos a ver qué pasa con el microtráfico, con el tráfico y con los asesinatos en ese sector. Lo que hasta ahora se ha hecho, considera Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, es poner en marcha acciones básicas que no responden a un plan
integral que a corto, mediano y largo plazo realmente alivie la delicada situación actual. El tema de tener un contingente enorme de fuerza pública en las calles está trabajando en labores de prevención. Y ahí la prevención en general o la disuasión, como quieran llamarle. A criterio de Pontón es urgente que el gobierno se interese en la seguridad. La seguridad es responsabilidad del gobierno, pues para eso son elegidos. Uno empieza a lanzar la responsabilidad a otro lado, no nos asombremos después que la gente haga justicia por mano propia. Hace casi un mes se dispuso por parte del gobierno, por parte del primer mandatario, algunas acciones, como por ejemplo el traslado a Guayaquil del viceministro del Interior, Max Campos, para que comande todas las acciones. También que nuevamente salgan los militares a las calles y que los policías se dupliquen. Se habló de 1.100 policías que vengan a la ciudad de Guayaquil, algo que ni siquiera se ha cumplido a cabalidad. Pero lo cierto es que en las calles, las que nosotros recorremos, lo palpable es el terror que sienten los ciudadanos por la delincuencia. Es lo que te puedo comentar a esta hora, Luis Antonio. Continúas en estudios con más información. Muy buenas tardes. Gracias, Luisa María, por la información que nos has dado. Ponga atención, esta semana en varios recorridos en los hospitales del sistema de salud pública constatamos que el calvario que deben vivir los pacientes para conseguir medicinas es inmenso. La situación en el hospital del IES, el Ministerio de Salud Pública y de Hospitales de Niños, es compleja, pese a que hace 2 semanas la ministra anunció la llegada de fármacos. Nuestra compañera Dayana Monroy tiene la información. Hola, ¿qué tal, estudios? Muy buenas tardes. Así es, llevamos una semana, un poco más de una semana, de hecho, en la parte exterior de los hospitales y en algunos casos incluso nos han permitido el ingreso a los hospitales del Ministerio de Salud Pública y del IES. En esta ocasión estamos en la parte exterior del Francisco de Icaza Bustamante y es que las irregularidades que denuncian los pacientes no están exentos de este hospital, de hospitales incluso de niños. Hemos conocido que personal y altas autoridades del Ministerio de Salud Pública, luego de nuestros reportajes, se han dirigido y han hecho visitas en estos hospitales del Ministerio de Salud Pública. No conocemos aún cuáles van a ser las disposiciones, pero sí sabemos que han llegado hasta aquí luego de nuestros reportajes. Tenemos nosotros preparados un reportaje para usted, para que observe todo lo que ha ocurrido a lo largo de nuestros recorridos realizados durante esta semana. Veamos. Durante esta semana ya no solo vimos denuncias de ciudadanos por falta de medicinas, también vimos algo que resulta contradictorio: bodegas aparentemente llenas de medicamentos. Durante estos días también observamos a pacientes renales interrumpir sus diálisis porque se dañó la bomba de un hospital. Vimos un hospital de niños sin aguja, uno de tercer nivel sin batas quirúrgicas y uno de los hospitales más grandes del IES sin alcohol. ¿Qué es lo que usted tiene que traer? No, tenemos que traer, ¿qué nomás? Alcohol, espaladrapo. ¿Qué pasó con las medicinas que la ministra de Salud aseguró que llegarían hace 2 semanas? Sigue siendo la pregunta. Ni los niños están exentos de esto. En el hospital Francisco de Icaza Bustamante no hay reactivos para los exámenes. Bueno, remedios no hay. Ya. Y todas las cosas que mandan lo tiene que hacer afuera. ¿Qué toca comprar usted, por ejemplo? Ampollas, exámenes que mandan a la clínica, sí, van a sacar a hacer unos exámenes. Pero el problema no es solo de insumos y medicinas. En el Teodoro Maldonado Carbo, la bomba de agua afecta constantemente a los pacientes renales. Se suspende sus quimios porque la bomba se daña. El gerente tiene una respuesta. Dice que son las mafias. Porque desde adentro las mafias no dejan operar al hospital. Pero entonces, ¿qué daña? Las mafias dañan la bomba. Se dañan las bombas, las subestaciones de electricidad. ¿Existe una denuncia por eso? Hay denuncia, señorita. También tiene una respuesta ante la pregunta de por qué no vale el tomógrafo. Señorita, el tomógrafo tiene 11 años. Lo repara, se daña 3 meses. En el hospital Abel Gilbert, su gerente también aseguró que en la Casa de Salud hay medicinas y que están abastecidos. Sí. Entonces, ¿quién miente? ¿Alguien miente en esa cadena? En esa situación, lo que nosotros estamos analizando justamente es eso, el trabajo conjunto con trabajo social, el trabajo conjunto con la parte de atención al usuario, que son ellos los que vamos a coordinar. Estamos trabajando en eso. Esto pese a denuncias no solo de pacientes, sino también de médicos y enfermeras que se sumaron. No hay ni resonancia ni para tomar tomografías. Falta que es un kit para la operación, como de batas, es decir, de cirugía. No tengo medicamento, estoy sin y esa es mi vida. Tenemos como 2 años viniendo por el marcapaso y no hay. Más teníamos que pedir al hospital de los Ceibos que nos mandara instrumental quirúrgico y además las pocas cirugías que se realizaron en esos meses, para esa cirugía se pedía desde el catéter hasta las ampollas de metoclopramida para poderlo meter al paciente a quirófano. O sea, de verdad
La situación aquí es precaria. Bodegas llenas, pero sistemas con medicinas agotadas es lo que se observa en estos hospitales. 2 semanas después de las declaraciones de la ministra, la pregunta sigue siendo, ¿qué pasó con las medicinas? Y es que ya estaríamos ingresando a la semana número 3, luego de que la ministra de Salud dijera que ya comenzó el reparto, la entrega de las medicinas adquiridas en esa compra masiva de la que hablaron las autoridades, incluyendo el presidente de la República, pero tal como lo demostrábamos y como decían los ciudadanos, médicos y enfermeras, pues muchos de estos medicamentos, algunos incluso elementales, como ustedes observaron, el caso del alcohol, no llegan hasta estos hospitales. ¿Qué está pasando en medio? Es la gran pregunta que continuamos nosotros realizándola. Ese es nuestro reporte desde aquí, desde la parte exterior del Francisco de Icaza Bustamante. Ustedes tienen mucho más en estudios. Buenas tardes, Luis Antonio. Muchas gracias, Dayana, y muy buenas tardes. Vamos a continuar con la información aquí cuando son las 1:36 de la tarde para contarles que los conductores que circulan por la ruta del Spondylus denuncian que los radares no funcionan. Teleamazonas realizó un recorrido y constató que algunos tienen averías. Desde la Comisión de Tránsito del Ecuador se reconoce el problema que aún no tiene solución pese a que la actual administración ya firmó un contrato para dar mantenimiento y calibración a esos aparatos. Los radares en las carreteras están destinados a controlar la velocidad, evitar accidentes y sancionar infractores. Para ello, que estén en óptimas condiciones es fundamental. Sin embargo, hoy en día esto no ocurre en la ruta del Spondylus. Los conductores son claros, los radares no funcionan. No sirven, los radares se han dañado también. Recorrimos la vía y lo constatamos. Los vehículos pasan, pero los radares no marcan nada. Son varios en el tramo Guayaquil-Santa Elena. Están, pero no sirven. La cámara ha sido desviada en algunos casos para apuntar hacia otro lado y el deterioro es evidente. Sí, los radares no sirven, no hay señalización. Por las noches ni se alcanzan a ver, pues no prenden y ya no cuentan con cámaras. Algo que avanzando por la vía se repite. Siguiendo por la ruta del Spondylus ya en Santa Elena, varios han sido vandalizados, como este, que está a la altura de la playa Capáez. En este caso el radar sí marca la velocidad, sin embargo no se puede conocer cuál es el vehículo infractor, pues se han llevado la cámara. Los conductores tienen bien identificados los puntos con radares dañados. Por Ayangue, Pueblo Nuevo, por ahí. No funciona, están oscuros. Debido a eso la gente pasa exceso de velocidad. Avanzar por la vía y llegar a otra provincia es encontrar un nuevo caso. Estuvimos en Manabí, una vez más. Radares que no funcionan. Estos dispositivos están a cargo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que reconoce el problema. Ya han existido varias denuncias, ha existido una constatación previa. Existen radares que ya han superado su vida útil, de los cuales hay que cambiar ya los elementos. Eso lo estamos haciendo. Pero esto no es nuevo. En junio de 2021, cuando ingresó Carlos Valareso a la dirección ejecutiva de la CTE, ya se informaba que en Guayas existen 59 radares que no funcionan, 19 en Manabí y 16 en Santa Elena. Entonces, si se sabía, ¿por qué hasta ahora no se ha atendido? Es algo que los conductores no entienden, más aún cuando durante la actual dirección, en noviembre de 2021, ya se suscribió un contrato por $891.000, precisamente para el mantenimiento y calibración de estos dispositivos. Entonces, ¿qué pasó? Pues por la ruta del Spondylus, nada ha cambiado. Muchas veces por eso se ocasionan los accidentes. En este caso he pedido una revisión de todos los dispositivos. Una revisión que lleva meses en la CTE, al igual que el contrato suscrito por miles de dólares. ¿Cuándo se verán esos montos traducidos en radares que sí funcionen? Es algo que quienes circulan por la ruta del Spondylus siguen esperando. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y ponga atención, luego del feriado, la vía Cuenca-Molleturo estará cerrada por más de un mes. María de los Ángeles Rendón nos explica cuáles son las rutas alternas que usted puede tomar para llegar desde Guayaquil a la maravillosa Atenas del Ecuador. ¿Qué tal, amigos televidentes? Cuenca se ha convertido en un punto turístico favorito de varios ciudadanos guayaquileños. Por ende es importante que usted sepa que la vía Cuenca-Molleturo se encuentra habilitada solamente desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, la vía en mención estará cerrada durante 40 días después del feriado de Carnaval. Por esta razón es importante y fundamental que usted sepa cuáles son las dos rutas alternas para viajar desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Cuenca. Ahí tenemos ya en imágenes la primera ruta alterna desde la ciudad del Triunfo en la provincia del Guayas, siguiendo nuestro recorrido por Cochancay. Después el rumbo será Achut,
Y luego en Azogues, esto es una ciudad, un cantón de la provincia del Cañar. Y finalmente ya estamos en Cuenca, el Atenas del Ecuador, en la provincia de Azuay. Conozcamos ahora cuál es la segunda ruta alterna. Empezamos nuestro recorrido, evidentemente, por Guayaquil, la perla del Pacífico. Seguimos a Machala, una ciudad en la provincia del Oro. Nuestro recorrido sigue en Pasaje, que es otro cantón, otra ciudad de la provincia del Oro. Seguimos por Girón y finalmente ya estamos en Cuenca, la Atenas del Ecuador. Es importante saber que tiene que conocer. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha manifestado que la primera ruta alterna se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, la segunda ruta alterna en ciertos tramos no se encuentra en tan buenas condiciones. Información esencial que usted tiene que saber en este feriado de carnaval que ya se avecina. Aquí me despido. Gracias, Marita. Muy oportuno tu reportaje y unas tomas espectaculares de la maravillosa Cuenca.